En este segundo vídeo voy a comentar las nociones básicas del programa Spire. Es el programa fundamental para manejar nuestra AgriCutter, ya que en él podemos crear los propios vectores o exportar una imagen de una foto que nos manden por WhatsApp, encontremos por internet, o bien un vector que hayamos hecho en AutoCAD, en Corel, para así mandarlo a nuestra máquina y cortarlo pues en la chapa y en el caso de una fresadora pues ejecutar el mecanizado. En primer lugar, nada más abrir el programa, nos aparece aquí en la columna izquierda un menú donde al principio nos pone para crear un archivo nuevo, abrir un archivo que ya hayamos creado antes en Aspire, o bien abrir archivos recientemente creados y que queramos volver a coger para modificar pues alguna cosa. Yo siempre recomiendo guardar todo lo que hagamos, porque una vez hecho el código G, que es el que se exporta luego a la máquina, que ya explicaré un poquito más adelante, el código G no nos vale para nada. Lo único que nos vale es el archivo que hayamos hecho con el programa Spire. Pinchamos primero en crear un archivo nuevo. Aquí ya directamente nos abre la pantalla principal de trabajo. Primero vamos a configurar el material. Aquí no tenemos que tocar nada, solamente poner en la primera cara. Vamos a hacer nuestro trabajo en primera cara. El tamaño del trabajo, ponemos las dimensiones que va a tener nuestro trabajo o bien, en el caso de la mesa que tengamos, pues ponemos 2000 en el eje X y 1000 en el eje Y, en el caso de una AgriCutter 2010, o 3000 en el eje X y 1500 en el eje Y, en el caso de una AgriCutter 30.15 Plasma Edition. El espesor nos da igual. Aquí no influye para nada que pongamos que el espesor de la chapa es de 2 milímetros o que es de 10 milímetros. Esto nos da igual. Aquí podéis dejarlo en 1 y continuamos con las siguientes casillas. Aquí en la posición 0 es la cara del material. Esto no lo tenemos que modificar tampoco. Y luego la posición del origen XY. Esto aquí sí que lo tenemos que tocar. Normalmente nuestras mesas tienen el punto de origen siempre según nos plantamos en el cuadro de mandos, en el lado izquierdo totalmente y más próximo al cuadro de mandos. Entonces sería esta esquinita de aquí. Le damos a aceptar, esto en la resolución del modelo y la apariencia no tenemos que tocar nada, le damos a aceptar y ya se nos abre el menú de trabajo y el plano de trabajo. El programa está en español, es muy intuitivo, muy sencillo de interpretar. Si pues nosotros ponemos el ratón encima del icono, nos dice qué quiere decir cada icono. Entonces, lo más importante, por ejemplo, de este segmento de aquí, de las operaciones con archivos. Bueno, pues aquí lo más importante es, por supuesto, el guardado, el importar vectores de un archivo. Si, por ejemplo, trabajamos con AutoCAD o trabajamos como he dicho antes, con Corel o alguno de estos que nos resulta mucho más fácil hacer los vectores en otro tipo de programa, podemos importarlos perfectamente aquí en nuestra sección de trabajo. Lo único que tendríamos que tener cuidado es que dependiendo del programa, el comprobar las dimensiones, porque hay algunas veces que las dimensiones son correctas en el programa en que lo estamos realizando, pero nos lo modifica a la hora de importarlo aquí. Otro icono muy importante es importar un mapa de bits. Ya haré un video tutorial de cómo se hace a través de una foto que nos envíen por WhatsApp o que encontremos por internet, cómo vectorizarla para luego poder cortarla en nuestra mesa de plasma.
Este icono de aquí volveríamos, si lo pinchamos, al menú del principio, ¿vale? Pues si estamos creando un dibujo, no nos entra en el plano y tenemos que hacer las medidas más grandes, pues lo podríamos hacer aquí. Aquí cortar, copia, pega y aquí deshacer o rehacer lo último que hayamos hecho aquí en el plano. Lo más importante es el siguiente segmento, que es la creación de vectores. Lo más utilizado es círculo, rectángulo y polilínea recta. Y luego en creativo, pues dibujar un texto dentro de una caja, hacer algún polígono, una estrella. Luego tenemos otros iconos aquí, que estos no se utilizan en nuestra versión de Plasma. Sí, luego se utiliza en la versión de fresadoras, que son pues, para crear un patrón repetido de curvas, de un vector, etc. El siguiente segmento, que es transformar objetos, es transformar lo que hayamos hecho aquí arriba, transformar vectores. Entonces, aquí pues moveríamos los objetos seleccionados, creamos un rectángulo, lo queremos mover de un punto a otro, lo haríamos con este icono o bien pinchando con el ratón y trasladando sin soltar. Hacer objetos más grandes o más pequeños, rotar objetos, por ejemplo tenemos por ejemplo pinchamos un rectángulo, lo tenemos así, queremos rotarlo, pues aquí se nos abre el submenú, le daríamos 90 grados o le diríamos 45 grados y él nos rotaría de una forma que nosotros le dijéramos en grados. Hacer copias de objetos o espejar objetos, distorsionar y alinear. Luego en edición, que es el siguiente segmento que tenemos, se suele utilizar mucho la herramienta de medición, la herramienta de recortar vector, la herramienta de crear chaflanes y la herramienta de unir o cerrar vectores en un punto común. Esto ya lo explicaré un poquito más adelante. Ahora lo que quiero es hacer pues una introducción rápida de lo que tenemos aquí. Y luego en desplazar y posicionar, que es el último segmento, tendríamos aquí un desplazamiento de vectores seleccionados. Por ejemplo, tenemos esto aquí, queremos hacer vectores alrededor de esto, no haríamos otro rectángulo, entraríamos aquí y le diríamos a qué distancia del vector, o bien hacia afuera o hacia adentro, queremos hacer lo mismo repetidamente. Esto sería para crear una malla lineal de copias. Nosotros tenemos esta pieza y queremos copiarla en la hoja de chapa hasta terminar la hoja de chapa. Pues te diría cuántas filas y cuántas columnas quieres hacer la repetición para cortarla. Luego esto es para crear una malla circular de copias, para por ejemplo hacer bridas para reforzar llantas de ruedas, esto se utiliza mucho. Luego copiar un objeto a lo largo de vectores, por ejemplo nosotros tenemos, tú imagínate que tenemos este rectángulo y queremos aquí hacer taladros para poner remaches. Taladros a una misma distancia, X taladros a una misma distancia, pues lo haríamos con esta herramienta. Luego, la producción de placas, yo no lo he utilizado nunca, y anidar vectores seleccionados. ¿Para qué sirve esto? Esto es si tenemos varias figuras de distinta forma. Si pinchamos aquí, el programa te intenta acomodar en la chapa, en un lado de la chapa, para derrotar lo menos posible. No siempre funciona como debe, pero bueno, es una especie de ayuda que tenemos. Aquí abajo, modelado, clip art y capas. Quitando modelado y clip art, que no se utiliza, dibujo y capas se suele utilizar bastante en la edición Plasma. En la ventanita de arriba aquí tenemos dos pestañitas, uno que es el 2 View, que es lo que estamos viendo ahora, y luego la vista tridimensional,
que es cuando la máquina simula el trabajo. Podemos hacer una simulación aquí de corte antes de mandarlo a la máquina para ver cómo trabaja. Pues nosotros podemos verlo, podemos girar el plano, podemos ver cómo nos cortaría la chapa. Esto sería aquí en la vista de 3D. Aquí arriba no os volváis locos con estos iconos. Este y este dejarle conectado, que son las ayudas del programa. Las ayudas del programa son que, por ejemplo, si nosotros arrastramos esta figura y nos arrimamos a un punto caliente del propio plano, como por ejemplo aquí veis, se me ha iluminado la mitad del plano. Si nos arrimamos por aquí por el centro, enseguida nos ayuda a que posicionemos las piezas en el centro del plano o bien en una esquina. Si nosotros nos arrimamos el cursor cambia de forma, y eso quiere decir que estamos en un punto clave, o en el punto, en este caso, el punto que es la arista inferior. Si nos arrimamos un poquito más arriba, vamos a ver que él cambia, y es la mitad de esta línea de aquí. Si pasamos por el centro, él cambia y ves, nos está diciendo que este es el centro del rectángulo. Y si pinchamos sin soltar el ratón y arrastramos, lo podemos trasladar a los puntos puntos calientes que tiene el propio programa. Aristas, mitades de líneas, centros, etcétera, etcétera. Esto es un enrejillado, yo no lo utilizo, pero vamos, se puede encender y apagar. Esta otra es que el ratón sirve para mover el plano, ¿vale? Yo no lo utilizo, yo a mí con estas franjas yo muevo el plano en el caso de que se salga el dibujo. Y luego con la ruleta del ratón, si nos ponemos en el centro, con la ruleta del ratón podemos ampliar y podemos reducir el dibujo. Es muy útil la ruleta del ratón, sobre todo si se sabe trabajar con ella. Si nosotros ponemos el ratón aquí encima y le damos a zoom, da zoom donde nosotros tenemos el cursor. Si yo pongo el cursor aquí arriba y le doy zoom, se me va a zoom a la parte de arriba, ¿vale? Entonces es muy fácil trabajar con el ratón a la hora de trabajar con las piezas. Aquí abajo tenemos el posicionamiento en X y en Y del ratón, donde nos estamos moviendo. Aquí, por ejemplo, estaríamos en el 0, 0. Se nos ha ido directamente porque tenemos estas dos casillas encendidas. Aquí nos dice que estamos en la capa 1. Las capas son muy útiles para, por ejemplo, a la hora de seleccionar, hacer taladros o recortes finales. Si, por ejemplo, esta pieza tiene 40 taladros aquí dentro, lo suyo es hacer recorte final en la capa número 1 y en la capa número 2 hacer los taladros. Porque a la hora de seleccionar arrastrando todo para mecanizar, los taladros, la antorcha va por dentro. Sin embargo, en el recorte final la antorcha va por fuera. Con lo cual nos podemos liar a la hora de seleccionar todo y luego tenemos que deseleccionar esto, etcétera, etcétera. Entonces es bueno trabajar con las capas y utilizar las capas. Sobre todo por eso, cuando tenemos muchos taladros o tenemos muchísimas cosas a cortar en diferentes pasos. Como ya he dicho antes, es muy sencillo trabajar con este programa. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una circunferencia, en el momento que pinchemos, se nos abre el menú de esa circunferencia. Y lo único que nos está diciendo es, primero, dónde queremos el punto central de dibujar la circunferencia y luego qué radio o qué diámetro tiene que tener esa circunferencia. ¿Vale? Entonces nosotros llegamos con nuestro ratón y sin pinchar ni nada, él automáticamente se sitúa ahí en el centro. Si pinchamos, luego le tenemos que decir
qué diámetro tiene esa circunferencia. ¿Vale? Ya le damos a cerrar, ya tenemos hecha nuestra circunferencia con diámetro 500. Volvemos a hacer otra circunferencia. Automáticamente el programa nos está diciendo que ese punto es el 1500 y el 750. Pinchamos, pero en vez de 500, por ejemplo, le decimos que tiene diámetro 200. Le damos a aplicar y nos hace otra circunferencia diámetro 200. En el momento que pasemos el ratón por encima de puntos críticos, a la hora de hacer otra nueva figura geométrica, en el momento que se pone un punto negro, son puntos críticos donde nosotros podemos situar lo que queramos dibujar. En el caso de rectángulo, pues lo mismo. Donde queremos empezar el rectángulo, si por ejemplo pinchamos aquí, vamos a hacer un cuadrado, por ejemplo, de 500 por 500, le damos a aplicar. Si nosotros pinchamos aquí, arrimamos el ratón y en cuanto pinchemos nos hace el rectángulo ahí. Si nosotros pinchamos aquí, arrimamos el ratón, nos lo empieza a dibujar siempre desde donde nosotros pongamos el punto de inicio del rectángulo. ¿Vale? Entonces es muy sencillo dibujar con él, sobre todo a la hora de hacer rectángulos, para que nos sirva de guías para otros dibujos, para otras cosas. Por ejemplo, vamos a hacer una brida con una placa con 4 taladros. Vamos a cargarnos todo esto. Hacemos un rectángulo, una brida, por ejemplo, de 500 por 500. Aquí directamente nosotros podemos redondearle al rectángulo las esquinas. Por ejemplo, le ponemos un radio de 20 milímetros. Si le damos a aplicar, vemos cómo queda. ¿No se nota mucho? Vamos a meterle 50 milímetros. Vamos a aplicar y ya tenemos nuestro rectángulo con esquinas redondeadas. ¿Que no redondeamos las esquinas? Tenemos aquí esta otra herramienta, que es la de creación de chaflanes. Volvemos a darle 50 y en el momento que nos aparezca el check-in, pinchamos y nos achaflana las esquinas. Cerramos. Ya tenemos hecha nuestra placa. Vamos ahora a hacer los 4 taladros. ¿Qué hacemos para crear los 4 taladros y que nos queden al mismo lado? Nos vamos a dibujar un rectángulo. Nos dibujamos un rectángulo que, por ejemplo, los taladros tienen de distancia entre ellos 400. Vamos a aplicar y ya nos ha creado ahí un cuadrado distancia 400 y sabemos ya que en las esquinas de este cuadrado es donde tienen que ir los taladros. Venimos ahora con la circunferencia y creamos un círculo, ¿vale? ¿De cuánto va a ser el diámetro del tornillo? Por ejemplo, va a ser un tornillo de 12. Pues vamos a poder hacer un diámetro de 13 para que tengamos holgura para meterlo. Pinchamos aquí y pinchamos aquí. Le damos a cerrar y ahora ya nos cargamos el rectángulo. Ya tenemos una placa de 500 por 500 con 4 taladros de 12. Lo mismo para dibujar una brida. Por ejemplo, nosotros si yo con el ratón pincho y arrastro sin soltar, ¿vale? Y ahora suelto, todo lo que esté dentro del rectángulo lo marca. Volvemos a pinchar en cualquier arista de la rosa, pinchamos y nos arrastramos el dibujo donde queramos, ¿vale? Esto hay que practicarlo, ¿eh? Es pinchar, arrastrar, todo lo que quede dentro del rectángulo queda seleccionado. Volvemos a pinchar, nos sale ya estos puntitos de aquí y ahora ya sí, volvemos a pinchar encima y ya nos arrastramos la imagen donde queramos. ¿Vale? Como comentaba antes, para hacer una brida lo mismo. Llegamos y nos hacemos una circunferencia. Vamos a hacerla en el centro del plano. De diámetro 500. A aplicar.
Nos situamos encima y ampliamos un poquito el zoom. Vamos a hacer otra circunferencia, la del buje de dentro. Diámetro 200. Vamos a aplicar, ¿vale? Esto lo recortaría el plasma por la parte de fuera y esto lo recortaría el plasma por la parte de dentro. Y ahora vamos a hacer los taladros, ¿vale? ¿Cómo hacemos los taladros? Por ejemplo, un buje que tenga 10 taladros. Pues entonces lo primero que nos tenemos que hacer es crear una guía. ¿A cuánto están los taladros? Desde el centro hasta el centro del primer tornillo. Por ejemplo, vamos a hacerlo a 350. Pinchamos 350. Y ahora, ¿de cuánto es el tornillo? El tornillo, por ejemplo, vamos a hacer un tornillo que sea de 22. Pues entonces hacemos otro taladrito ahí de 23. Y le damos a aplicar. Ya tenemos hecho el primer tornillo. ¿Cuántos espárragos había? Había 10 espárragos. Entonces ya le damos aquí a cerrar. Y ahora ya nos venimos a crear una malla circular de copias. Pinchamos aquí y nos selecciona lo que queremos copiar. Lo primero, tamaño de los objetos, 23 por 23. Sí, es este de aquí y son 23 por 23. El centro de rotación. El centro de rotación hemos dicho que es 1500 por 750. Entonces es 1500 por 750. ¿Y cuántos tornillos hemos dicho que tenía? Tenía 10. Le damos a copiar y ya tenemos nuestra brida hecha. Estos son unos pequeños ejemplos muy sencillos, pero muy útiles. Esto se utiliza muchísimo a la hora de hacer piezas y lo suyo es que empezaráis practicando y si tenéis alguna duda, pues bien os ponéis en contacto conmigo, nos conectamos en control remoto y podemos solucionar cualquier problemilla que os dé. Pero ya digo, es muy útil practicar con el ratón, cómo se mueven las piezas, cómo moverlas, cómo situarlas en una esquina, en una orilla del plano a la hora de cortar, ¿vale? Así nosotros tendríamos todo aprovechado. Cómo, según tenemos esto seleccionado, hacer un copia-pega y hacer más copias de lo que hemos creado. Muy importante quedarse con estos colores y estas líneas en puntos. Son vectores, esto es una figura infinita. Podemos ampliarla y podemos reducirla infinitamente. Esto es lo que interpreta la máquina a la hora de cortar vectores. Y ya una vez que tenemos creada nuestra figura, en este menú de aquí, al lado derecho, es el de cortar todo lo que hemos dibujado. Pero eso ya lo explicaré en el siguiente capítulo, que será el vídeo número 3, que lo haré en breve.